Y estamos con Gerardo Wilgenhoff, docente, militante de la Corriente Nacional Conti Santoro, ahí en Río Negro, Bariloche. Buenos días, ¿cómo te va, Gerardo? Hola, buenos días, Andrés. Un saludo para vos y un saludo para la audiencia. ¿Cómo está Bariloche en plena, no sé si estará la cuarentena, cómo golpeó la pandemia del coronavirus ahí en Bariloche? Bueno, la verdad que acá hay que tener en cuenta que las directivas, digamos, sobre qué hacer durante este periodo de suspensión de clases han ido variando, digamos, a lo largo de estos 4 meses. Si querés te puedo hacer un recorrido sintético para poder tener una idea un poco más global de lo que ha sucedido. Perfecto. Dale, digamos, en un primer momento, o sea, apenas se decretó la cuarentena, la situación, como bien había anunciado ya el ministro Trota, debía seguir, digamos, como si nada hubiera pasado. ¿Qué significa esto? Que cada escuela, digamos, establecía su propia metodología para que los alumnos, digamos, reciban los trabajos, puedan realizarlos en sus casas y luego los puedan enviar nuevamente a la escuela. Y cada escuela, además, establecía el medio por el cual se realizaba la comunicación virtual, ¿no? ¿Sí? Esto de entregar el trabajo, bueno, recibirlo y poder estar en contacto con los alumnos para despejar dudas y demás. Y esto iba, digamos, desde la creación de blogs, drive, mails, grupos de WhatsApp, digamos, y todos los etcétera que quieran. Ahora bien, como esta metodología, digamos, del hacer como si nada estuviera pasando, resultó realmente desastrosa, unas semanas más tarde se pasó a una estrategia de reducción de contenidos. Y acá lo que había que hacer era darle prioridad a la contención. Y acá, digamos, es importante remarcar que esta situación estaba relacionada con la cantidad de alumnos que se quedaban por fuera del proceso pedagógico por no contar con lo elemental. Y con lo elemental me refiero a, bueno, una computadora, me refiero a Wi-Fi, a un lugar confortable para poder aprender. Es importante en este punto tener en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes viven en viviendas hacinadas, digamos, donde el grupo familiar es muy numeroso y en muchas ocasiones no encuentran su espacio de soledad o de tranquilidad para su educación. Por eso también venimos explicando hace tiempo que el teletrabajo no es viable en la educación de masas. ¿Y por qué no es viable? Porque estudiar y aprender implica y pone en juego también la adquisición de técnicas de estudio, de disciplina, de esfuerzo, por ejemplo, de intercambio también entre pares, también de solidaridad, bueno, acompañamiento, un montón de cuestiones que suceden en el aula, y en este esquema el docente juega un rol decisivo, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudiantes encuentran su propio espacio de estudio en la propia escuela y en contacto con sus docentes. Esto en realidad lo hago en referencia por ahí a algunas ideas conspiranoicas que en ocasiones tiene la izquierda para referirse a un avance del teletrabajo. Pero bueno, después de esta aclaración que te hago, voy a seguir un poco con el recorrido. Lo que decía es que la tarea del momento era la de reducir la cantidad de trabajos para que estos no se acumulen, digamos, porque los alumnos no llegaban a completarlos. Por eso, los docentes debían preparar trabajos interáreas o interdisciplinares, digamos. ¿Qué significa esto? Que varias materias se agrupaban, ¿no?, para entregar un solo trabajo. Y el alumno, al hacer ese trabajo, aprobaba ya sea 2 o 3 materias que incluía ese trabajo. Y también se planteó, y esto también es importante, que aquellos docentes que no puedan, por el motivo que sea, realizar esos trabajos, digamos, debían
En su lugar, enviar una especie de propuesta que sea innovadora o creativa y que no estuviera relacionada con contenidos específicos de la materia. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Bueno, mantener a los alumnos en contacto mínimo con la escuela para justamente evitar la deserción. O sea que fíjate que es un camino de degradación constante de la educación. O sea, el objetivo era la contención y el contacto mínimo, que no deserten. Ahora bien, lo que menos privilegió el gobierno fue justamente apuntalar el proceso pedagógico con recursos materiales y humanos. En ningún momento se financió la educación a distancia. Y esto claramente nos muestra que no están interesados en la educación de la clase obrera. Y ahora viene lo más jugoso, porque el cierre de esta primera parte del año, nosotros ya estamos, esta semana comenzamos las vacaciones de invierno, le correspondió a la evaluación. Y en este punto es importante remarcar que el Ministerio de Educación de Río Negro se expidió con una resolución, la 2580, que planteaba, al igual que había planteado anteriormente Nación, la forma de evaluación en esta primera parte del año. ¿Cómo debía ser esta evaluación? Bien, debía ser formativa y procesual. ¿Qué significa esto? Que se trataba de que cada escuela arme informes cualitativos de las trayectorias escolares de cada estudiante. Es decir, cada docente tenía que hacer un informe al estilo de los informes de nivel inicial, ¿viste? Del jardín. Exacto. En el cual, tiene una serie de características y las maestras van informando con una notita. Ahora, lo que no se podía hacer, o lo que se nos negó, era medir los resultados de los alumnos a través de una nota, ya sea o numérica o conceptual. Y acá lo que hay que destacar es que esos informes evaluativos, a cargo de los docentes, fijaban los puntales para que los estudiantes lleguen en mejores condiciones para reanudar la escolaridad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mientras el Estado no garantiza lo básico, o sea, los recursos técnicos, los recursos materiales, los recursos humanos, para que la educación, digamos, sea de calidad, en paralelo nos responsabiliza de las condiciones con las que los alumnos llegarán a la vuelta a clases. Y esto es muy grave, porque somos los docentes los que venimos sosteniendo el proceso educativo virtual con nuestros propios recursos. Y como te decía anteriormente, con tareas que exceden nuestra labor habitual, mientras que el gobierno se desentendió totalmente del asunto. Y ahora encima nos quieren responsabilizar de cómo van a llegar los alumnos, pedagógicamente hablando, en el retorno a clases. Bien, y una cuestión también que es importante, que quiero remarcar, es que la resolución 2580, esta resolución sobre evaluación, generó una fuerte discusión en las distintas conducciones gremiales. Contala, a ver, Gerardo, amplíalo, sí que está interesante ese tema, a ver, ¿qué dicen las distintas corrientes de los gremios? Bueno, sí, realmente es muy interesante. Mira, nosotros tenemos acá la UNTER, que es el gremio docente, la central, o sea, la provincial, es la Azul Arancibia. Después está la seccional celeste, que es la que conduce acá en Bariloche, que tiene mucho peso, porque Bariloche es la localidad más grande de la provincia, y luego está el Frente de Unidad y Lucha, que aglutina a los sectores combativos de la docencia. Entre ellos, por ejemplo, está Tribuna Docente. Bueno, todos ellos, tanto la Azul Arancibia como la Celeste, como el Frente de Unidad y Lucha, se manifestaron en relación a esta resolución. Lo curioso de esto es que todos acuerdan en el mismo punto, que la resolución debe ser modificada, lo dice la Azul Arancibia, o directamente, y peor todavía, derogada. Eso lo dice el Azul y lo dice Tribuna Docente en el FUL y los sectores combativos. ¿Por qué?
Bueno, porque resulta un acto discriminatorio y profundiza las desigualdades entre aquellos que sí tienen conexión, digamos, y aquellos que no la tienen. O sea, acá lo que no se pone en discusión es la propuesta de evaluación, sino simplemente el hecho de que no es momento de evaluar. Y esto también es interesante, porque más allá de las posiciones de la burocracia sindical, lo que más preocupa, o ya no tanto, digamos, bueno, no sé, es la posición que adopta la izquierda con respecto a la evaluación. Porque su posición es totalmente reaccionaria, porque pretende no evaluar, pero tampoco ofrece ninguna alternativa propia. Digamos, ellos solo quieren que se derogue. Y hasta el momento no se han manifestado con respecto a aquellos estudiantes que vienen sosteniendo la educación a distancia. Porque si bien es cierto que hay una cantidad importante de estudiantes que ahora lo vamos a ver que no pueden, no ha podido continuar durante estos 4 meses en contacto con la escuela, sí hay un porcentaje que se ha esforzado por realizar los trabajos, que ha mantenido ese contacto y que ha ido realizando las tareas del proceso pedagógico virtual. Por lo tanto, están provocando una fractura en la clase obrera. ¿Y por qué digo esto? Porque no tienen una política integral para todos los estudiantes de la provincia, puedan o no conectarse. O sea, para ellos, evaluar en este momento es discriminar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la izquierda y los sectores combativos docentes abandonan a la clase obrera a su suerte porque no incorporan sus demandas. Y el gobierno, por su parte, digamos, supone que al eliminar estas escalas numéricas o conceptuales, ¿no? Digamos, al ponerte la nota numérica que te resume los conocimientos del cuatrimestre, ejemplo, un 8, un 6, o lo que fuera, o sea, resuelve las distintas situaciones de desigualdad. Pero acá lo que nosotros tenemos que entender, que el principal inconveniente que tiene la iniciativa es que es un problema material y ese problema no se resuelve administrativamente. Podemos no evaluar para no verificar la desigualdad, si querés, como dice la izquierda. Ahora, el problema es que si no hacemos algo, la desigualdad va a seguir en su lugar. Y ante ello, y lo que es más preocupante todavía, es que no hay ninguna medida en marcha. La izquierda se pega a esa estrategia y, como te decía más arriba, pretende derogar la resolución sobre evaluación porque profundiza la desigualdad, pero no ofrece ninguna alternativa para eliminar esa desigualdad. Por eso, desde la corriente nacional docente Conti Santoro, debemos buscar una salida que favorezca a la clase obrera en su conjunto. No podemos quedarnos en la queja misma. Entonces, como no podemos quedarnos en la queja misma, planteando que los docentes no estamos obligados a educar en tiempos de pandemia, tenemos que saber que la evaluación forma parte del contrato pedagógico del docente y no podemos eliminarla. Si además encima en este proceso seguimos trabajando con nuestros alumnos, porque eso es un hecho. O sea que entonces evaluar no es simplemente poner una nota, y esto tiene que quedar en claro. Evaluar implica darle un diagnóstico al alumno y una pauta de trabajo futura. Y solo se puede trabajar sobre lo que se conoce. Por eso, nosotros decimos que la evaluación sigue siendo necesaria y cuanto más detalle nos aporte, mejor todavía. Y esos resultados hay que ponerlos sobre la mesa. Nosotros planteamos que tenemos que medir los resultados de aquellos estudiantes que han mantenido el proceso pedagógico. No hacerlo sería dejarlos librados a su suerte, romper con ellos, digamos, y dejar abierta la puerta para una futura deserción. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos que no han podido mantener la educación a distancia? Bueno, para los que no pudieron continuar en estos casi 4 meses, sus evaluaciones deben permanecer abiertas y se debe idear un plan personalizado de trabajo para recuperar lo perdido.
Y lo mismo para aquellos que obviamente han seguido el proceso virtual fragmentariamente, o sea, han estado en ocasiones puntuales nada más. Bueno, más o menos un pantallazo de cómo ha sido este proceso acá y las discusiones estas que te contaba que se han dado. Gerardo, el tema salarial, ¿cómo está ahí en Río Negro? Acá parado desde en Santa Fe de diciembre del año pasado, ¿no? ¿Cómo está el panorama ahí? No solo parados, sino que en agosto parece que vuelven. Bueno, te cuento un poquito. Bueno, como la audiencia ya debe estar al tanto, digamos, este año el gobierno nacional volvió a fijar la paritaria nacional docente que firmó CETERA a principios de año a nivel nacional. ¿A qué acuerdo se llegó en ese momento? Se acordó elevar los montos del salario inicial, o sea, del cargo testigo, a nivel nacional era 27.000 pesos para abril y 31.000 pesos para julio. Lo que nosotros observamos es que este monto actuó más como un techo que como un piso. Y eso se va a ver reflejado en las paritarias provinciales. A ver, digamos, para entender este punto, es necesario tener en cuenta que el sistema educativo argentino está descentralizado. Por lo tanto, le corresponde a cada provincia cerrar sus propios acuerdos salariales, digamos, luego de la firma, obviamente, de la paritaria nacional docente. El caso de Río Negro fue insólito, porque a pesar de esta paritaria, que nosotros consideramos miserable por estar muy por debajo de la canasta básica, el gremio docente, en particular la Central Provincial Azul Arancibia, se apuró a cerrar el día 28 de febrero una paritaria aún más miserable del 12% y encima desdoblada en 2 meses. ¿Y por qué decimos aún más miserable? Porque con el aumento, el salario testigo llegó en la provincia a los 36.000 pesos. Ahora bien, nuestros oyentes, digamos, podrán decir que resultó más alta que la propuesta nacional. Pero acá hay que analizar y tener en cuenta que el costo de vida de las provincias patagónicas es mucho más alto que en el resto del país. En una localidad como Bariloche, por ejemplo, que tiene precios internacionales, ese monto compra poco y nada. El año pasado, según una medición que hicimos con los compañeros del Frente de Unidad y Lucha acá en Bariloche, la canasta básica en la ciudad rondaba los 80.000 pesos. O sea, esto hace un año justo. Esto quiere decir que un maestro recién iniciado y con 2 cargos llega a los 72.000 pesos de bolsillo, es decir, por debajo de la canasta básica que ya habíamos calculado hace un año. Y esto sin contar todas las sobrecargas, bueno, obviamente de tareas extras que implica tener 2 cargos en primaria. Con esto me refiero a las tareas que el docente se lleva a su casa, como corregir, preparar las clases, preparar el material didáctico, bueno, y todos los etcétera que quieran. O sea que el tiempo que encima le queda para dedicarle a las tareas domésticas o a su familia es casi nulo. Ahora bien, lo interesante es que la propuesta incluía además la reapertura de la discusión salarial para fines de marzo, o sea, un mes después. Y digamos que a pesar de los reclamos docentes que hubo, todavía estamos a la espera, ya que la central sindical Azul Arancibia optó por privilegiar la gobernabilidad en lugar, obviamente, de defender el bolsillo de los docentes. Y acá es importante tener en cuenta que la UNTER es consciente de esto. ¿Y por qué es consciente de esto? Porque ellos mismos reconocieron en su momento que la paritaria fue pobre y que las condiciones edilicias, y esto es un dato a tener en cuenta, no eran las adecuadas. Y sin embargo, aceptaron la propuesta. Por eso yo digo que optan por privilegiar la gobernabilidad. Porque a pesar de que las condiciones no estaban dadas y que la paritaria era pobre,
así los docentes iniciamos el ciclo lectivo 2020. Y a esta situación, encima, hay que sumarle que el gobierno ha decretado que el aguinaldo se abona en cuotas, ¿no? Y a esto también se suma que aún no tenemos la fecha de pago. No sabemos cuándo se nos va a abonar este aguinaldo en cuotas. Y algo que quiero remarcar y que es importante es que el avance de la pandemia y todos estos problemas que acarreó la cuarentena evidenciaron también la precarización laboral de cientos de docentes en la provincia, que era algo que siempre, generalmente en Bariloche o en Río Negro, en varias localidades, estaba la famosa idea de que el docente que llegaba, porque a ver, Bariloche cuenta con mucha población que viene de otras provincias, docente que llegaba, docente que se incorporaba inmediatamente a trabajar, ¿no? Porque era más sencillo conseguir horas. Bueno, esto fue hace 15 años atrás. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? En la provincia hay docentes que se encuentran en una situación de desocupación o subocupación, lo cual no es un dato menor. Por lo tanto, desde la corriente Conti Santoro venimos exigiendo que las paritarias también contemplen esta situación. Con esto quiero decir que es necesario que se incorporen dentro del circuito formal a todos aquellos docentes que hagan falta para el seguimiento de la trayectoria escolar de cada alumno, ya sea durante la educación a distancia o en la educación bimodal, digamos que es lo que se viene. Y otro punto importante es la situación de los docentes con estabilidad, porque esto tampoco puede pasar por alto. ¿Y por qué no puede pasar por alto? Bueno, porque la pandemia, digamos, obligó a una reestructuración de la tarea docente con el fin, digamos, de continuar el proceso pedagógico de manera virtual. Y ello potenció la precarización laboral por la sobrecarga de tareas. Y a esto encima hay que sumarle las dificultades materiales y técnicas que acarrea la virtualidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la virtualidad exige una serie de gastos que la educación presencial no. Como es, digamos, por ejemplo, la necesidad de contar con una computadora propia y de calidad, o Wi-Fi de calidad. Lo que quiero decir es que lo que antes alcanzaba, digamos, con una conexión normal, en tiempos normales, ahora con las nuevas tareas virtuales, esta conexión se vuelve totalmente obsoleta. Por lo tanto, depende del bolsillo del docente. Por estos motivos también es que de la corriente Conti Santoro estamos reclamando un bono extra que reconozca estos nuevos gastos, nuevos y mayores, en realidad, gastos educativos. Así que bueno, esta es la situación por la que estamos atravesando en cuanto a lo salarial. Gerardo Wilkenhoff, gracias por tu tiempo acá para Contrapuntos. Nos diste un panorama de lo que sucede en la educación y en lo salarial ahí en Río Negro. Muchas gracias. No, por nada, darle un saludo grande. Gracias a vos, Andrés. Chau, chau. Chau, chau.